En el corazón mágico de Morelos, donde las montañas abrazan los secretos ancestrales y el viento susurra leyendas olvidadas, existe un lugar que los lugareños evitan mencionar después del atardecer, un lugar donde la belleza turística oculta una maldición que ha cobrado vidas durante más de 500 años. Esta es la historia que nunca debería salir de Tepoztlán. Una historia que los guías turísticos prefieren omitir, que las autoridades minimizan y que los sobrevivientes recuerdan con terror hasta el último día de sus vidas. Mi nombre es Miguel Hernández. Soy uno de los pocos que subió a la pirámide del Teposteco y vivió para contarlo. Este es mi testimonio. Tepoztlán no es un pueblo cualquiera, fundado por los antiguos tepostecos en honor al dios Ometeotli Tepostecatl. Este lugar sagrado ha sido testigo de rituales, sacrificios y una energía que incluso los conquistadores españoles temieron alterar completamente. Crecí aquí, entre las calles empedradas y las casas coloniales que esconden historias que harían temblar al más valiente. Mi abuela, Esperanza Morales, siempre me advirtió sobre el cerro. Miguelito, nunca subas al Teposteco después de las 4 de la tarde. La montaña despierta cuando el sol se oculta, y no todos los que suben regresan siendo los mismos. Durante años pensé que eran supersticiones de una mujer mayor, hasta que cumplí 23 años y decidí demostrarle que estaba equivocada, que equivocado estaba yo. Antes de contarte lo que me pasó, necesitas entender algo que las autoridades han ocultado durante décadas: el patrón. Cada año, entre 15 y 20 personas mueren o desaparecen en el cerro del Teposteco. La versión oficial siempre es la misma: accidente por resbalón en las rocas, ataque cardíaco por el esfuerzo físico, desorientación y caída, mordedura de serpiente. Pero si analizas los casos como yo lo hice, descubres algo perturbador. Todas las muertes ocurren entre las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m. Todas las víctimas subieron solas o se separaron de su grupo. Todas fueron encontradas en la misma posición, mirando hacia la pirámide, con expresión de absoluto terror. Ninguna muestra signos de lucha o intento de huida. Es como si algo las hubiera llamado. Era un jueves. Recuerdo perfectamente porque ese día mi abuela había muerto exactamente un año antes, y yo quería honrar su memoria subiendo al lugar que tanto temía, para demostrar que sus supersticiones eran solo eso. Error fatal. Salí de casa a las 2:30 p.m. El clima era perfecto, cielo despejado, temperatura agradable, brisa suave. Turistas nacionales y extranjeros caminaban por las calles, ajenos a lo que yo estaba a punto de descubrir. La caminata hasta la base del cerro tomó 20 minutos. El sendero estaba lleno de familias, parejas, grupos de amigos, todos subiendo con la emoción de conocer una de las pirámides más importantes de México. Todos bajando antes de las 4:00 p.m. Para las 3:45, yo era la única persona en el sendero ascendente. El cerro del Teposteco no es una caminata sencilla. Son 1.2 kilómetros de sendero empinado, rocas resbalosas y desniveles que te dejan sin aliento. Pero yo estaba en buena forma física, y la adrenalina de demostrarle a mi abuela me impulsaba. A las 4:15 p.m. llegué al primer mirador. Desde ahí se puede ver todo Tepoztlán, el Valle de Morelos, y las montañas que se extienden hasta el horizonte. Es una vista que quita el aliento, pero algo estaba mal: el silencio. No se escuchaba nada, ni pájaros, ni insectos, ni el viento entre las hojas. Era un silencio tan denso que podía sentirlo presionando mis oídos. Seguí subiendo. A las 4:30 p.m., el sendero cambió. Las rocas se veían más oscuras, como si estuvieran húmedas, pero no había llovido en días. La vegetación parecía enferma, hojas marchitas, ramas retorcidas, flores que se veían hermosas desde lejos, pero que de cerca estaban completamente podridas. Y entonces la escuché por primera vez. Al principio pensé que era el viento, un sonido suave, melódico, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Pero mientras más me acercaba a la cima, más claro se volvía. Era una canción, una melodía en náhuatl que no conocía, pero que mi cuerpo reconocía. Era como si la hubiera escuchado en sueños durante toda mi vida. Mi corazón comenzó a latir al ritmo de esa música,
y mis pies siguieron el compás sin que yo se los ordenara. Nicantlaca, Nicantlaca teposteco amonemi, Mictlanitlok intonatiu hamoquiza. No entiendo náhuatl, pero después investigué la traducción. Aquí la gente, en Teposteco no vive. Junto a la muerte el sol no sale. La canción me estaba dirigiendo hacia arriba. A las 5:10 p.m. llegué a la pirámide. El templo del Teposteco se alzaba ante mí como una mole de piedra que desafiaba el tiempo y la lógica. Construido en el siglo XIII, dedicado al dios del pulque y la fertilidad, este lugar había sido testigo de ceremonias que los arqueólogos prefieren no detallar completamente. Pero no estaba solo, había alguien más en la cima. Una figura humana estaba parada en la plataforma superior de la pirámide, mirando hacia el valle. No podía distinguir si era hombre o mujer, joven o viejo, solo que llevaba ropa blanca y no se movía. «Disculpe», grité, «el lugar está por cerrar». La figura no respondió, no se movió ni un centímetro. Me acerqué más, y entonces vi algo que aún me da pesadillas. Donde debería haber estado su cara, solo había una superficie lisa, como si la piel hubiera crecido sobre los rasgos faciales. Pero lo más perturbador no era eso, era que la conocía. Aunque no tenía rostro, aunque su apariencia era imposible, yo sabía quién era mi abuela Esperanza, que había muerto exactamente un año antes. Estaba parada en la pirámide, sin rostro, mirando hacia el valle. «Abuela», susurré. La figura se giró hacia mí y habló con la voz de mi abuela. «Miguelito, te advertí que no subieras». La canción se volvió más intensa. Ahora podía escuchar voces, docenas de voces cantando la misma melodía en náhuatl. Voces de hombres, mujeres, niños. Voces que venían del interior de la pirámide. «Abuela, ¿qué está pasando? ¿Qué es este lugar?» «Este lugar, Miguelito. Este lugar está hambriento. Siempre ha estado hambriento. Los antiguos tepostecos lo alimentaban con sacrificios, pero cuando llegaron los españoles, los rituales se detuvieron». «¿Sacrificios, abuela? Esos son solo leyendas». «¿Leyendas?» La figura sin rostro de mi abuela se acercó. «¿Crees que es leyenda que 500 años después la pirámide siga exigiendo su tributo?» Entonces lo entendí todo. Mi abuela sin rostro extendió su brazo hacia el valle, y entonces pude verlo. Cientos, miles de figuras translúcidas caminando por el cerro, todas dirigiéndose hacia la pirámide, todas sin rostro. Cada persona que muere aquí no se va, Miguelito, se queda. Se convierte en parte de la pirámide. Somos los guardianes, los que traemos a los nuevos tributos. «¿Tributos, abuela? Son personas inocentes». «¿Inocentes?» Su voz se volvió fría, inhumana. «Vienen aquí buscando emociones, aventuras, tomando fotos para presumir en sus redes sociales. Vienen sin respeto, sin comprensión de lo sagrado. El teposteco solo toma lo que ya está vacío». La canción se intensificó tanto que sentí que mi cabeza iba a explotar. Las figuras translúcidas se acercaban más y más. Podía distinguir rostros, o la ausencia de rostros. Turistas que había visto en las noticias como accidentes, lugareños que habían resbalado, montañistas que se habían perdido. Todos me miraban, todos esperaban. «Miguelito». La voz de mi abuela se multiplicó, como si hablaran docenas de abuelas a la vez. «Es tu momento. Es tu hora, la pirámide te ha elegido». No sé de dónde saqué la fuerza, pero algo dentro de mí se reveló. Quizás fueron los recuerdos de mi infancia con mi abuela real, la que me contaba cuentos y me hacía chocolates calientes, la que me enseñó a rezar y a respetar a los ancestros. «Tú no eres mi abuela», grité con todas mis fuerzas. La figura se detuvo. Por un momento el silencio fue absoluto. «¿No?» Su voz ahora era de ultratumba. «Entonces, ¿quién soy?» «Eres la pirámide, eres la hambre, eres la muerte». «Error». La figura comenzó a crecer. Se volvió gigantesca, monstruosa. Su piel blanca se volvió piedra. Sus extremidades se extendieron como las ramas de un árbol milenario. Ya no era mi abuela. Era algo ancestral. Algo que había existido mucho antes de que los tepostecos construyeran la pirámide. «Soy la montaña, soy el corazón de esta tierra. Y tengo hambre de 500 años». Las figuras translúcidas se abalanzaron sobre mí. Lo que pasó después desafía toda lógica. Corrí hacia el borde de la pirámide y salté. Desde una altura de 30 metros,
Debería haber muerto instantáneamente. En su lugar caí en algo suave, como si el aire se hubiera vuelto denso. Aterricé en el sendero, ileso pero con cada hueso de mi cuerpo doliendo como si hubiera sido golpeado por un martillo. Corrí cuesta abajo más rápido de lo que había corrido en mi vida. Detrás de mí, la canción se volvía más intensa, más furiosa. Podía escuchar pasos, cientos de pasos siguiéndome. Cuando llegué al pueblo eran las 7:45 p.m. Estaba empapado en sudor, temblando y con la ropa desgarrada. Los vecinos me miraron como si hubiera visto un fantasma. No estaban equivocados. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la canción. Cada vez que miraba hacia el cerro, veía figuras blancas en la cima. A la mañana siguiente fui con el presidente municipal, con los bomberos, con quien me quisiera escuchar. Todos me dieron la misma respuesta. Miguel, estás traumatizado por la muerte de tu abuela. Necesitas ayuda psicológica. Pero yo sabía la verdad. Comencé a investigar. Pasé meses en archivos municipales, bibliotecas, hablando con ancianos del pueblo. Lo que descubrí me heló la sangre. El patrón de muertes se repetía desde 1521, cuando llegaron los españoles. Cada víctima había reportado escuchar una canción extraña antes de desaparecer. Los cuerpos siempre aparecían en la misma posición, mirando hacia la pirámide. Ningún guide local sube después de las 4:00 p.m. Nunca. Han pasado 5 años desde esa noche, y mi vida cambió para siempre. No puedo estar cerca del cerro después del atardecer. Si lo intento, la canción regresa, y puedo ver a mi falsa abuela en la distancia, esperándome. He salvado 12 vidas, 12 personas que he convencido de no subir tarde, de no ir solos, de respetar las advertencias. Pero sé que por cada persona que salvo, la pirámide encuentra a otra. Porque la pirámide siempre tiene hambre. Los turistas siguen llegando, tomando selfies, subiendo en horas peligrosas. Las autoridades siguen reportando accidentes. Los medios siguen ignorando el patrón. Y yo sigo aquí, en Tepoztlán, siendo el guardián que mi abuela real me enseñó a ser, el que advierte, el que protege, el que conoce la verdad que nadie quiere escuchar. Si estás leyendo esto y planeas visitar Tepoztlán, por favor, escúchame. Nunca subas al cerro del Teposteco después de las 4:00 p.m. Nunca vayas solo. Si escuchas una canción en náhuatl, corre. Si ves figuras blancas en la cima, no las mires. Si alguien sin rostro te llama por tu nombre, no respondas. La pirámide del Teposteco es hermosa de día. Es un patrimonio cultural invaluable. Es una ventana a nuestro pasado prehispánico. Pero después del atardecer es muerte. Y si no me crees, si piensas que esto es solo una historia inventada para asustar turistas, pregúntale a cualquier local de Tepoztlán. ¿Por qué ningún guide sube después de las 4? Observa su cara cuando te responda. Observa cómo miran hacia el cerro. Y entonces sabrás que cada palabra de este testimonio es real. Mi nombre es Miguel Hernández, tengo 28 años. Y soy uno de los pocos que enfrentó a la pirámide maldita del Teposteco y vivió para advertir a otros. Esta es mi historia, esta es mi advertencia, esta es mi maldición. Mientras escribo esto, son las 6:30 p.m. del 15 de marzo de 2025. 6 años exactos desde mi encuentro. Desde mi ventana puedo ver el cerro y puedo ver las luces blancas moviéndose en la pirámide. La canción ha comenzado otra vez y hay un turista subiendo el sendero. Corro hacia la montaña, como lo he hecho 47 veces en estos años. Quizás hoy logre salvar una vida más. O quizás hoy sea el día en que la pirámide finalmente me reclame. Pero no puedo dejar de intentarlo, porque algunos guardianes nacen del terror y algunos secretos deben ser protegidos. Aunque cueste todo, ¿has visitado algún lugar con energías similares? ¿Has escuchado historias parecidas en tu región? Comparte tu experiencia, pero hazlo bajo tu propio riesgo.